Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 28 de nuestro curso de precálculo. Hace 10 meses que no subíamos ningún video relacionado a las lecciones del curso de precálculo y hoy pues reanudamos esa actividad. Espero que ustedes tengan conocimiento de que en Puerto Rico, que es donde nosotros estamos, fuimos víctimas de dos huracanes muy catastróficos. En muchos años no teníamos huracanes tan fuertes y pues 10 meses nos ha atrasado nuestra producción. Esperamos que podamos seguir regularmente subiendo videos para completar el curso de precálculo, que es el último que tenemos en nuestro proyecto. Bueno, estábamos viendo al final de la lección anterior la operación de composición de funciones. Estábamos viendo este segundo ejemplo que quiero repasar porque cometí un pequeño error que quiero corregir ahora. Nos dan dos funciones, la K y la L, representadas, fíjese, por pares ordenados. Recuerda que eso significa que esa función K va a relacionar al elemento 1 en su dominio con el elemento 2 en su alcance. El negativo 3 en su dominio con el 5 en su alcance. Y así el 8 con la P, la Q con la R, la T con el negativo Q, la S con el 5. En el caso de la L, que fíjense que también, como hemos dicho, estamos representando por pares ordenados, pues el elemento M del dominio de la función L está relacionado con el elemento 1 del alcance de la función L. El elemento 2 del dominio de la función L está relacionado con el elemento negativo 3 de esa función L. Y así el 5 con el 0, el P con el 9, la W con el 0, la R con el 2, el negativo Q con la U, el 6 con la B y el 3 con el 6. Bueno, vamos a representar o buscar la composición de la función L con K. ¿Okay? Pues recuerde que el dominio de esa función L compuesto con K corresponde al dominio de la segunda función que estemos componiendo, que en este caso es la K. Vamos a ver cuál es el dominio de la función K, que voy a ver que en el caso de estar representada por pares ordenados, el dominio consiste de los primeros componentes en esos pares ordenados que nos representa a la función K, que sería el 1, míralo aquí, el negativo 3, míralo aquí, el 8, míralo aquí, la Q, míralo aquí, la P, míralo aquí, y la S, míralo aquí. Y entonces esa función va a relacionar elementos del dominio de esa función, que es el dominio de la función K, con el alcance de esa función, que es el alcance de la función L, la primera que estamos componiendo. Y el alcance de la función L, como he dicho, es el alcance de la función L compuesta con K, pues consistirá de los segundos componentes en los pares ordenados que nos representan en la función L. Vamos a ver los segundos componentes: el 1, el negativo 3, el 0, el 9, el 0 otra vez, pero como ya lo habíamos puesto, pues no hay que repetirlo. Luego viene el 2, la U, la B y el 6. Fíjense que hemos subrayado estos últimos tres porque ahí estuvo el error cuando yo discutí este ejemplo, o comencé a discutir este ejemplo al final de la lección anterior. Dejé estos tres elementos fuera. Aparentemente había una línea, ¿verdad?, de pares ordenados que llegaba hasta cierto sitio y yo incluí hasta ese último segundo componente en esa línea de pares ordenados y yo olvidé coger los últimos segundos componentes de los últimos tres pares ordenados que quedaron en la siguiente línea. Pero ahora los rescatamos y los hemos puesto ahí. Bueno, otra condición que se tiene que dar para yo poder entonces definir la función L compuesta con K es que el alcance de la función K, de la segunda que estamos componiendo, tiene que ser un subconjunto del dominio de la función L de la primera que estamos componiendo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a coger el alcance de la función K. Recuerden que el alcance sería entonces los segundos componentes en los pares ordenados que nos representan a esa función K. Los segundos componentes, miren, serían 2. El segundo componente de este par ordenado es el 5. El segundo componente de este par ordenado es la P, y así seguimos la R. Y el menos Q. El 5 pues no lo repetimos porque ya lo hemos incluido, ¿verdad?, como segundo componente del segundo par ordenado que estaba en esa función. Y vemos que es un subconjunto del dominio de la función y del dominio de la primera función, ¿verdad? Y fíjense que el dominio de la función L estaría compuesto por los primeros componentes en esos pares ordenados que nos representan a la función L. El primer componente aquí de este primer par ordenado es la M, el primer componente de este segundo par ordenado es el 2, luego vendría el 5, la P, la W, la negativo Q, ¿verdad?, el 6, el 3, y fíjense que esta R no la puse, pues ahora la pongo al final, porque si me quedó al listarlo, pues tengo que repasar y ver que se me quedó ese primer componente cuando le tocaba el turno, ¿verdad?, que era después de la W. Escribí que aquí, donde quedó la R, pues lo puse al final. ¿Okay? Luego, vamos a ver cuál será la función L compuesta con K, que fíjense que la voy a representar también, al igual que las funciones originales, por pares ordenados. Bueno, pues serán los pares ordenados que relacionan los elementos de su dominio, los elementos del dominio de esa función L compuesta con K, que son el 1, míralo aquí, el negativo 3, míralo aquí,
el 8, mírenlo aquí, el 8, la Q, mírenla aquí, perdón, el AP y la S, como unos elementos en el alcance de esa función L compuesta con K, que recuerden que es el alcance de la función L que lo tenemos aquí. Ahora, esos segundos componentes no son tan directamente determinados, ¿verdad? Como los primeros elementos, que son los elementos del dominio de esa función K. Tenemos que computar con quién están relacionados esos elementos, que son los primeros componentes en esos paragrados, en el alcance, en que están en el dominio de esa función L compuesta con K, con elementos del alcance de esa función, que son los elementos de la función L, que son estos que están aquí. A ver con quiénes están relacionados. Por ejemplo, aquí me dice, ¿verdad? Porque ya me lo estableció, que el elemento 1 del dominio de esa función L compuesta con K está relacionado con el elemento negativo 3 del alcance de esa función L compuesta con K. Vamos a ver por qué eso es así. Bueno, buscamos cuánto es L compuesta con K de este 1. L compuesta con K del primer elemento del dominio de esa función. Bueno, eso quiere decir que, bueno, por definición, ahora vamos a repasar lo que es la composición de funciones. L compuesta con K quiere decir la función L de la función K del 1. Pues, siguiendo la regla elemental, primero tenemos que buscar lo que está dentro de este corchete, K de 1. Y K de 1, bueno, ¿cómo determinamos cuánto es K de 1? Pues vamos a la representación que tenemos de esa función K, que la tenemos representada por pares de grados, a ver con quién está relacionado el 1. Mire, la K está relacionando el 1 con quién? Con el 2. Por eso es que K de 1, aquí yo sustituyo por el 2, porque K de 1 es 2. Y ahora tenemos que ver cuánto es L de 2. Pues vamos a la representación de la función L por pares ordenados, a ver con quién relaciona esa función al elemento 2 de su dominio. L de 2 se relaciona con el negativo 3, por eso es que L de 2 aquí yo puse negativo 3. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que la función L compuesta con K relaciona al 1 en su dominio con el negativo 3 en su alcance. ¿Vale? ¿Con qué se relaciona el negativo 3 del dominio de esa función L compuesta con K? Pues buscamos L compuesta con K de negativo 3. Miren aquí, L compuesta con K de negativo 3. Pues por definición de composición, eso quiere decir L de K de negativo 3. Entonces será L de, ¿y cuánto es K de negativo 3? Pues vamos a la representación de la función K por pares ordenados. ¿Y con quién está relacionando la K al negativo 3? Mira aquí con el 5. Por eso es que aquí sustituyo en el siguiente paso. K de negativo 3 es 5, ¿verdad? Y entonces buscamos cuánto es L de 5. Pues vamos a la representación de la L por pares ordenados y a ver con quién relaciona el 5. Pues mira aquí. La L relaciona el 5 con el 0. Por eso es que L de 5 da 0. Así que eso quiere decir que la función L compuesta con K relaciona el negativo 3 de su dominio con el elemento 0 de su alcance. Y por eso aquí pusimos que el negativo 3 se relaciona con el 0. Para con quién se relacionará el 8. Pues buscamos L compuesta con K de 8, ¿verdad? L compuesta con K de 8. Bueno, por eso quiere decir L de K de 8. Por eso quiere decir, primeramente buscamos K de 8. Vamos a la representación de la función K por pares ordenados. Digo que K de 8, míralo aquí, es P. Por eso que puse K de 8 es P. Y ahora buscamos cuánto es L de P. Pues vamos a la representación de la función L, que la tenemos aquí por pares ordenados. Y vamos con quién se relaciona la P. L de la P, mire, es 9. Así que por eso que yo puse aquí que L compuesta con K de 8 es 9. O sea que en nuestros pares ordenados, el 8 está relacionado a través de la función L compuesta con K con el 9. Y así podemos verificar, y lo invitamos a que usted lo haga en su casa, que la Q va a estar relacionada con el 2, la T va a estar relacionada con la U, la S va a estar relacionada con el 0, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos cómo se hacía ese ejemplo. Fíjense en este tercer ejemplo que nos dan dos funciones, fíjense, relacionadas por gráficas, ¿verdad? La primera se llama la función T y está relacionada, representada por estas gráficas, ¿verdad? El dominio de esa función T sería la A, la P, la F y el negativo 3. Y el alcance sería la C, la A, el negativo 2, el 5 y la B. Y esa función T relaciona a la A, mire, con la B. A la P, mire, con el C. A la F, mire, con la A. Y al negativo 3 con el 5. ¿Ok? Así que ahí tenemos la función T. La función L también, en este caso, otra función L, no es aquella misma función L que está allí, ¿verdad? Es otra función, que la estamos representando aquí también por gráficas. Y fíjense que su dominio es C, negativo 3A, B, 5, 1 y negativo 2, y su alcance es Q, 2, 7 y B. Y según esa gráfica, la L relaciona al C con el 2, al negativo 3 con la B, a la A con la B también, a la B con el 7, al 5 con la Q
al 1 con el 2 y al negativo 2, se me quedó este, el negativo 2, ajá, nos relaciona con el 7 también. ¿Okay? Así que ahí tenemos la gráfica de la función L y la gráfica de la función T. Yo voy a buscar la función L compuesta con T. Bueno, pues el dominio de L compuesta con T, repasando como hicimos allí, va a ser el dominio de la segunda función que estamos componiendo, de la función T. Pues la función T de su dominio es la A, la P, la F y el negativo 3. Y eso va a ir, ese dominio, esta función L compuesta con T va a ir de su dominio, del dominio de la segunda función, a su alcance, que es el alcance de la primera función que estamos componiendo. El alcance de la función L, que está acá, sería la Q, el 2, el 7 y la T. Recuerden que el dominio está en el eje de X, por eso está aquí. Cuando buscamos el dominio de la función T, escogimos los elementos que están en el eje de X. Y aquí cuando buscamos el alcance de la función L, recuerden que los alcances se localizan en el eje de Y, por eso cuando buscamos el alcance de la función L, buscamos los elementos que están en el eje de Y para esa función L. ¿Okay? Nota además que el alcance de la segunda función que estamos componiendo, igual que aquí, revisamos que el alcance de la segunda función que estamos componiendo es su conjunto del dominio de la primera función que estamos componiendo. Por eso aquí estamos revisando o determinando o verificando que el alcance de la función T, de la segunda que estamos componiendo, es su conjunto del dominio de la función L. Bueno, recuerde que el alcance de la función T, aquí la tenemos, la función T, recuerde que los elementos del alcance están en el eje de Y, son C, la A, el negativo 2, el 5 y la A. Dice que su conjunto del dominio de la función L, y recuerde que el dominio de una función está en el eje de X y el dominio de la función L será la C, el negativo 3, la A, la B, el 5, el 1 y el negativo 2. Y efectivamente, fíjense que este conjunto, el alcance de la T, es su conjunto de este, el dominio de la función L. Ahora, si los elementos de este conjunto, el alcance de la función T, están todos en el dominio de la función L, que es donde él supuestamente es su conjunto. Mira, la C, efectivamente está aquí, la A, mira aquí. El negativo 2, míralo aquí. El 5, míralo aquí. Y la B, mira aquí. Así que sí, este conjunto, el alcance de la segunda función que estamos componiendo, ¿verdad?, es su conjunto del dominio de la primera función, que es de la primera que estamos componiendo en este ejemplo. Y entonces vamos a verificar que la función L compuesta con T, que aquí la voy a representar por notación de aplicaciones, dice que la A está relacionada con el 7, la P con el 2, y seguimos acá. Dice también que el siguiente elemento del dominio de esa función L compuesta con T, que sería, recuerden que son estos, la A, la P, nos falta la F y el negativo 3. La F en particular está relacionado, la F está relacionada con el B, y el último elemento del dominio de esa función L compuesta con T, que es el negativo 3, está relacionado con el elemento Q en su alcance. ¿Okay? Y vamos a verificar uno de ellos y ustedes verifican los otros. Miren, por ejemplo, verificamos con quién está compuesta la F. O sea, vamos a buscar cuánto es L compuesta con T, L compuesta con T de F, ¿okay?, de F. Bueno, pues recuerde que eso quiere decir L de T de F. ¿Okay? Así que será L de, y vamos a ver cuánto es T de F. Bueno, pues vamos a la gráfica de la función T, que es como tenemos representada a la función T, y vemos que esta es la función T, la F está relacionada con la A. ¿Okay? Así que T de F es A. Así que aquí sustituimos T de F es A. Y ahora vemos cuánto es L de A. Pues vamos a la gráfica de la función que la tenemos aquí, y vemos que L de A es B. L de A es B. Así que por eso es que efectivamente en la función L compuesta con T, el elemento F de su dominio está relacionado con el elemento B en su alcance. Y así usted puede verificar que la A está relacionada con el 7, la P está relacionada con el 2 y la negativo 3 está relacionada con la Q. Así que eso se lo dan a ustedes como parte de sus ejercicios de práctica, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a hacer el siguiente comentario. Fíjense que aquí hemos visto
cómo representar, ¿verdad? La composición de funciones, si es que estas funciones están representadas por conjuntos diagramados, por pares ordenados, por gráficas o por cómo finalmente podríamos, por ejemplo, representarla por notación de aplicaciones. Vamos entonces a ver lo siguiente, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se busca, digamos, la fórmula de la composición de dos funciones cuando esas funciones están representadas por fórmula? ¿Ok? Veamos cómo determinar la fórmula de la composición de dos funciones cuando esas dos funciones están representadas precisamente por fórmulas, ¿ok? Ejemplos. Dice, determine la fórmula de las composiciones indicadas y su dominio. El dominio de cada una de esas composiciones, ¿verdad? Representadas por fórmulas. Y la primera dice así. Primero dice f de x es esta fórmula, está representada por esta fórmula, x cuadrado, y g de x es esta otra fórmula, 3x al cubo menos x cuadrado menos x más 5, ¿ok? F de x es x cuadrado y g de x es 3x al cubo menos x más 5. Y determine las fórmulas de las funciones g compuesta con f y la de f compuesta con g. Bueno, ya eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Y la primera que voy a pedir es esta. F compuesta con G. Hay que buscar la fórmula de la composición de esas dos funciones que, como hemos visto, están representadas por fórmulas, ¿okay? Y además, después determinar el dominio. ¿Bueno? Pues recuerde que el dominio lo podemos determinar rapidito, ¿verdad? Por lo menos podemos empezar determinándolo rápidamente. El dominio de la función f compuesta con g corresponde al dominio de la función g. Y recuerde que eso nos refiere a qué valores de la variable x yo puedo poner ahí. Pues fíjense que yo puedo poner ahí cualquier número real, ¿verdad? ¿Por qué? Yo puedo ubicar un número real, podemos restar ese número real, etc. Así que el dominio de la función f compuesta con g en este caso es los números reales. Se acabó. Ya lo tenemos esa parte, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto será f compuesta con g de x? Su fórmula. Recuerden que eso quiere decir f de g de x, ¿verdad? Bueno, pues esto quiere decir f de, y vamos a ver lo que es g de x. G de x es esta fórmula que está aquí, ¿verdad? 3x al cubo menos 5x y más 5. Y ahora vamos a ver lo que es f de esto. ¿Por qué tenemos que hacer? Pues en la fórmula que nos representa a la función f, que es esta que dice x cuadrado, sustituimos en vez de x, ponemos en vez de x, ¿verdad? Ponemos esto. Así que será esto que es la x en este caso ahora, ¿verdad? Esa es la x de la f ahora. 3x al cubo menos 5x más 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? Pues fíjense, lo que tenemos que hacer ahora es elevar al cuadrado este trinomio, que recuerde de su álgebra elemental cómo se cuadraba un trinomio. Primeramente cuadramos cada uno de los términos, ¿verdad que sí? Así que será el cuadrante que será 9
x al cuadrado del 3, y de x a la 3 da x a la 6, ¿no? Porque se multiplica el 3 por el exponente 3 por el exponente 2. Menos, el cuadrado se convierte en positivo, que al cuadrado negativo da positivo, el cuadrado del 5 es 25, y al cuadrado la x es x cuadrado, más y el cuadrado del 5 es el 25 nuevamente, ¿verdad? Y no tan solo es eso, ¿verdad? Cuadramos cada uno de los tres términos y después aparecen tres términos más, que se forman multiplicando dos de ellos y lo quede por 2, ¿verdad? Cualquiera dos de ellos por 2. Así que empezamos. Primero por segundo y por 2. 3 por menos 5 es menos 30x a la 4, lo que aquí a la 3 por x a la 4, menos 15, perdón, menos 15x a la 4. Y el doble es menos 30x a la 4, ¿verdad? Entonces, multiplicamos el primero por el tercero y lo queda por 2. 3 por 5 es 15, x al cubo, y el doble, 30x al cubo, ¿verdad? Más 30x al cubo. Y finalmente, segundo por el tercero y por 2, negativo 5x por 5 da negativo 25x por 2, negativo 50x. Y esa sería la fórmula de la función f compuesta con g de x. Nos piden también la de g compuesta con f de x, ¿verdad? De x. Bueno, primeramente, ¿cuál es el dominio de esa función? Pues recuerden que el dominio de la composición de las funciones es el dominio de la segunda función, ¿verdad? Aquí dice que el dominio de la función f compuesta con g es el dominio de la segunda, ¿verdad? Pues ahora el dominio de la función, este es la ¿verdad? El dominio de esta función es g compuesta con f, es el dominio de la segunda función que estamos componiendo. Y vamos a la fórmula de la función f, fíjense. ¿Qué valores reales yo puedo poner aquí? El que yo quiera, no hay ningún problema. Como sustituir cualquier número real ahí, que luego lo vamos a acordar. Así que el dominio de la función g compuesta con f también, al igual que el dominio de la función f compuesta con g, es los números reales. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál será la fórmula de g compuesta con f? ¿Verdad? Bueno, pues eso quiere decir g de f de x. O sea, g de, y sustituimos lo que es f de x, que es esta fórmula, ¿verdad? X al cuadrado, ¿verdad? Así que esto será, vamos ahora a la fórmula de g, donde quiera que aparezca x, pondremos que x cuadrado, o sea que será 3 por x cuadrado al cubo, menos x, pero la x ahora es x cuadrado, o sea que será menos x cuadrado, y más 5. ¿Verdad? Y simplificamos ahora esto. Será 3 por x a y al cuadrar, y al cubicar x al cuadrado, eso quiere decir x elevado a la multiplicación de estos dos exponentes, 1 por 3, 6, menos esta x cuadrado y más 5. Esta que está aquí es la fórmula de la función g compuesta con f de x. Vamos a ver este otro caso, ¿verdad? Segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dan p de x, la función p de x está representada por esta fórmula, x al cubo menos 2, y g de y, perdón, que la otra es q de x, g de x, perdón, es 3x menos 5. Y nos piden que busquemos primero p compuesta con q de x, ¿okay? P compuesta con q de x. Bueno, primeramente, ¿cuál es el dominio de p compuesta con q? Bueno, pues el dominio de la q, el dominio de la segunda, ¿verdad? Y vamos a la fórmula que representa a la q, g, perdón, esto es g, perdón, g y g. ¿Cuál es el dominio de la función g? Bueno, pues ¿qué valores yo le puedo poner a la x aquí? El que yo quiera, ¿verdad que sí? El que yo quiera. Así que son los números reales. ¿Y cuál será la fórmula de p compuesta con g de x? Bueno, pues por definición de composición de funciones será p de g de x. O sea, p de... ¿Y qué es g de x? Pues 3x menos 5. Pues ahora tendremos que ir a la fórmula de la función p, y donde quiera que aparezca x pondremos esto, 3x menos 5. Así que será 3x menos 5, porque eso es lo que es la x ahora, elevado al cubo, y a eso le restaremos 2. Bueno, pues a elevar al cubo este binomio. Recuerda cómo se eleva un binomio al cubo, que también lo tenemos en el álgebra elemental. Primero se eleva este al cubo, y 3 al cubo es 27,
Y x al cubo, eso mismo, x al cubo. Después se multiplica, cogía el cuadrado del primero por el segundo y lo que era por 3. Así que esto era al cuadrar esto da 9x cuadrado. Por menos 5 es menos 45 x cuadrado. Y por 3 pues da menos 135 x al cuadrado. Vamos a ver si es verdad. Que 15, ¿verdad? 9 por 45 por 3 es 135. 15, 12 y 1, 3. 135 x cuadrado. Y luego vendría el segundo término, se cuadra, lo que dé por el primero y lo que dé por 3. Vamos a ver, si yo cuadro el negativo 5 da 25 positivo por 3, 75. Y 75 por 3 da 225. 225 por esta x, ¿verdad? Porque se cuadra este, se multiplica por este y lo que dé entonces por 3. Se queda 225 x. Vamos a multiplicar 25 por 3 es 75 y 75 por 3 es 150, exacto, 125. Y finalmente se cubica el segundo y al cubicar negativo 5 da negativo 125. Así que esta sería la fórmula y a eso, perdón, tenemos que restar 2. Y simplificando, fíjense que podemos combinar estos dos, ¿verdad? Así que tendremos 27x al cubo menos 13 es 135x cuadrado más 225x y menos, y 125 menos 2 menos 127. Así que esta sería la fórmula de la función p compuesta con g de x. La segunda parte nos pide que busquemos g compuesta con p de x, ¿verdad? Bueno, primeramente, ¿cuál será el dominio de esa función g compuesta con p? Pues es el dominio de la segunda función que estamos componiendo, en este caso es la p. Aquí fíjense que el dominio de la función p compuesta con g es el dominio de la segunda función que estamos componiendo aquí. El dominio de la función g compuesta con p es el dominio de la segunda función que estamos componiendo. ¿Y cuál es el dominio de la función p? Pues vamos a la fórmula de la función p. Fíjense que x al cubo menos 2. ¿Qué valores yo puedo asignar a x? Lo que yo quiera. No hay problema, ¿verdad? Porque fíjense que cualquier número real usted puede cubicar y después restarle 2. Así que el conjunto de los números reales es el dominio de esa función g compuesta con p. ¿Okay? Y vamos a ver cuál es la fórmula de g compuesta con p de x. ¿verdad? G compuesta con p de x. Compuesta con p de x. Bueno, pues recuerden por definición eso quiere decir g de p de x. O sea, g de, ¿y qué es p de x? Pues vamos a la fórmula. P de x es x al cubo menos 2. Y ahora tenemos que ir a la fórmula de g. Y en vez de x, ¿qué pondremos? Lo tenemos aquí por x, ahora que es x al cubo menos 2. O sea que será 3. Y en vez de x por x al cubo menos 2 y menos 5, ¿verdad? 3 por x al cubo menos 2. Y lo que nos dé, le restamos 5. Así que eso será 3 por x al cubo, eso mismo. 3 por menos 2 menos 6 y menos 5. Y finalmente podemos combinar estos dos que son sonantes. Tendremos la fórmula 3x al cubo menos 11. Bueno, pues con este segundo ejemplo terminamos esta primera parte de esta lección. En la siguiente, que esperamos verlo ya prontito, veremos un tercer ejemplo y otras cuestiones sobre las funciones. Nos vemos entonces.